Ahí puse grabar y ahí está. Vamos. Entonces veamos el 16. Déjenme que lo copie. Sí. ¿Cuáles eran tus dudas? Tenemos una baraja de 52 cartas y está dividida en 4 palos. Pica, corazón y diamantes y tréboles. ¿De cuántas formas distintas se pueden escoger 5 cartas? Bueno, el A es sin restricciones. Claro. El A es 52 en 5. Claro, sí, sí. El A es 52 tomado en 5, ¿no? Porque es una, o sea, no nos está pidiendo orden, entonces eh, el número combinatorio ya no sirve para contar esto. Después el B dice, debe haber 3 picas y 2 corazones. Entonces en este tomamos, o sea, de las 13, porque 52 dividido 4 es 13, ¿no? Voy a tener 13 cartas de cada una. Entonces tomo 3 y voy a tomar de otras 13, tomo 2, ¿no? Acá estoy haciendo las 3 picas y acá estoy haciendo las dos de corazones. Profe, Sí, Bien. ahí, ¿por qué sería una multiplicación y no una suma? porque este evento de este lado, ¿no? De Sí, tomar 3, es independiente con respecto a este otro, ¿no? claro, Es como cuando uno hacía, es el principio de la multiplicación, de que cuando uno hacía, por ejemplo, si tengo 5 remeras y 7 pantalones, ¿no? sí, Entonces, primero lo que estoy contando del lado izquierdo es cuántas formas distintas yo tengo de agarrar 3 cartas que sean picas. sí, Y después tengo el otro conjunto, o sea, el otro conjunto que es este, que es de las 13, cómo agarro 2 cartas que sean corazones, claro, ¿no? Y entonces ahora las tengo que multiplicar, claro, claro, ¿no? Porque por cada forma que yo agarro 3, también voy a estar agarrando otras 2. claro. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, se entiende. Bien. Y el C Es, es, no sé si lo hice. claro, en esta dice debe haber al menos una carta de cada palo. ¿Y acá cómo hicimos? Y yo puse 13 en uno, 4 veces porque estoy sacando una de cada palo. Claro, Como ya saqué esas 4, me quedan 48 cartas y de esas 48 elijo la quinta. sí, Y sí, se ahí cuenta así. lo habíamos hecho en el práctico y el profe había dividido todo por 2 porque vos al haber elegido la quinta carta, esa carta es sí o sí una de las 4, o sea, una del palo, de los palos que ya elegiste, digamos. Y no terminé de entender por qué dividir por 2 ahí. No sé si me entendiste porque expliqué cualquier cosa. Ah, el profe divide por 2 este número. Sí, a todo, digamos. Porque dice que cuando vos elegís la quinta, estás eligiendo 2 de alguna de las que ya pusiste ahí, digamos. O sea, hay un palo que lo tenés mínimo 2 veces. Entonces vos ahí estás creando un orden. Claro, sí, creo que sí, por eso se tiene que dividir por 2, porque vos no estás con este 48, cuando lo pones acá, sí, es lo que decís vos. Yo no lo había pensado, se me había escapado de eso. Conteo no es una de mis, nunca fue una de mis Yo lo fuertes. hubiera dejado ahí, no se me hubiera ocurrido nunca dividir por 2. Claro, Lo que voy es pero que no sé cómo darme cuenta de eso, digamos. porque vos lo que estás pensando,
o sea, vos tenés como los 5 lugarcitos, ¿no? O sea, esto sí es dividido 2. Porque vos lo que estás pensando es, tenés tus 5 lugares, ¿no? Entonces, pero a vos no te importa el orden de estas cosas, en realidad, porque es una mano. Pero cuando estás dando este 48, vos estás escogiendo primero una carta de un palo y luego la otra. Entonces, esas dos cartas, ¿no? O sea, como que yo acá elijo o sea, un trébol, un corazón, una pica y ¿cómo es el otro? Y un diamante, por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, la otra que va a estar acá va a ser, por ejemplo, un trébol. Y acá voy a tener dos tréboles. Entonces es lo mismo que, ponele, es lo mismo que tenga así a que tenga así, ¿no? claro. Entonces por eso, o sea, en realidad es como que estás dividiendo por el 2 factorial, pero bueno, 2 factorial es 2. Y bueno, y eso pasa cuando, o sea, para cualquiera de las que vos elijas acá, o sea, si acá tengo un corazón, una pica o un diamante, va a pasar lo mismo, ¿no? Claro, no importa de qué palo lo saques, siempre va a tener una que está dos veces, digamos. Claro, exacto, sí. A mí se me había escapado eso. Pero sí, es cierto que hay que dividirlo por 2. No, después te iba a preguntar el 15, pero lo tengo en el solucionario, así que te pregunten otro. No, da lo mismo. Claro, creo que el jueves más o menos lo vimos. Después, si querés, igual lo podemos ver de nuevo. Pero ¿alguien tiene otra duda? ¿O quieren que veamos el 15? Yo te quería preguntar, jugando medio perdido, ¿cómo haces para darte cuenta en los ejercicios para hacer combinatoria o cuándo hacer los otros casos, ¿no? Sí, mira, a ver. O sea, si me puede dar un ejemplo de... Uno, lo que más o menos las ideas que tiene, ¿no? Sí, O sea, son selecciones, sí, eso, ¿no? sí, Con repetición, perdón, ordenadas y sin orden, ¿no? sí. Entonces, cuando son, a ver, vamos a, déjame copiarlo. Vamos a, hoy es 20. O sea, vos lo que vas a primero preguntarte es que si lo que querés contar tiene orden o no tiene orden, ¿no? Mm. Y sin orden. Y acá dentro del orden vas a tener sin repetición y con repetición, Y lo ¿no? mismo, sí, lo mismo para sin Entonces, orden. ¿cómo? Lo mismo sería para sin orden, ¿no? Es que creo que no, creo que solamente, o sea, el sin orden es, ¿cómo se llama? O sea, se tiene una sola forma Ah, ok, ok. porque es como que estás contando más, creo, cuando tenés sin orden directamente. Entonces, el orden es que me importa si yo elijo una cosa primero antes que la otra, ¿no? Sí, Entonces, cuando tengo 100 repetición, por ejemplo, o sea, la formulita que uno tiene, es decir, a ver, espérame un segundo. Claro, yo, por ejemplo, quiero repartir M,
bolas no, elementos en n lugares, ¿no? Justamente con n menor o igual que m, ¿no? Sí. Entonces acá lo que uno hace, ¿qué era? Era decir, bueno, si yo tengo, vamos a un caso como más concreto de esto. Entonces, por ejemplo, que tengo 6 elementos y los quiero repartir en 3 lugares. Entonces, la cosa, o sea, la cosa intuitiva para hacerlo es que tengo los 3 lugares, ¿no? Sí. Entonces, en el primer lugar, yo voy a poder poner todos, ¿no? Entonces, escribo un 6. Sí. En el segundo, tengo 5. Y en el Sí. último, tengo 4, ¿no? Ujú. Bien, y esto lo que me está diciendo es cómo hacer 6 factorial sobre 3 factorial, donde justamente estos son los elementos y esto que tengo acá abajo son los lugares. ¿Y por qué esto es igual? Porque desarrollemos, ¿no? O sea, 6 factorial sobre 3 factorial. Entonces arriba voy a tener 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Y abajo voy a tener 3 por 2, por 1. Esto con esto se me va, entonces me queda el 6 por 4 por 5. Claro. Que esta formulita es la que uno tiene de decir, eh, ¿cómo se llama? M factorial sobre n factorial, Factorial. Claro. ¿no? Bien, y ahora cuando es con repetición, que es como el caso más cosa, o sea, el caso más fácil, es que yo acá o sea, vamos a usar como el mismo ejemplo, ¿no? O sea, esto es, así es sin repetición, ¿no? Sí. Y ahora con repetición. Estamos en este caso, en con orden, ¿no? Esto lo vamos a bajar después. Entonces, en este caso, lo que uno tenía era decir, bueno, quiero repartir los 6 elementos, pero ahora no, como es con repetición, no es que cada vez que yo elijo, reparto uno, ese como que lo tengo, ya no lo puedo seguir repartiendo. Claro. Lo puedo seguir poniendo en los otros. Entonces, en este caso voy a tener 6 por 6 por 6, que esto es 6 al cubo, en este caso, ¿no? Claro. ¿No sería al revés igual? ¿Cómo? El ejemplo no sería al revés. O sea, con repetición no tendría que ser 6 por 5 por 4. No, porque acá los estoy repitiendo los elementos. Ah, claro. Acá no estoy repitiendo los elementos. Acá una vez que elijo de los 6, Claro, claro, acá claro. elijo uno, No, no, claro, sí. Miré mal lo que copiaste. ¿no? Bien, y esto, o sea, la formulita acá se traduce como m a la n, ¿no? Sí. Bien, y después tenemos sin orden. Que acá lo que hacemos es, ¿cómo se llama? Acá lo que hacemos es el número combinatorio, ¿no? O sea, lo que hacemos es decir, es justamente cómo yo reparto, ¿no? Y justamente esto que tengo acá arriba, perdón, algo que no dije, es que qué pasa si el n es igual al m. O sea,
repartir 6 elementos Entre en 6. 6 lugares. En este caso, lo que me va a quedar sería como hacer... 6 factorial sobre 6 factorial. Sí, pero acá estoy haciendo acá lo que estaba haciendo que estaba mal. Esto es m menos n factorial. A ver. Sí. Y acá en vez de hacer 3, vamos a hacer 4. Así queda más lindo. Entonces por 3. Y esto va a ser 6 factorial sobre, ¿cómo es? 2 factorial. Perdónenme, pero es para simplificar, o sea, para que después no les quede el número, ¿cómo se llama? El número mal. Bien. Entonces, ahora cuando yo reparto 6 elementos en 6 lugares, lo que me va a quedar sería hacer como 6 por 4, por 3, por 2, por 1. O sea, no me va a quedar esto. Sí. Y tengo 2 lugares más. Y acá voy a tener 2 y en el último 1. Que esto me queda 6 factorial. Y esto es lo mismo, o sea, se lleva bien con la misma fórmula, ¿no? O sea, m factorial sobre m menos n, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa acá? Esto es justamente contar ¿cómo se llama? Las permutaciones que uno dice, ¿no? O sea, de 6 elementos en 6 lugares. Bien. ¿Y qué pasa? Acá, en este caso, uno lo que está haciendo es como contar las distintas formas de combinar cosas sin repetición, ¿no? Pero está teniendo en cuenta el orden. ¿Se entiende? En este Sí, sí. caso. Bueno, entonces cuando uno no tiene orden y quiere contar combinaciones de cosas, ¿no? Sí. Lo que hace es decir, bueno, o sea, cuento las formas. Por ejemplo, si yo quiero contar las formas de, ¿cómo se llama? Las formas, los grupos que puedo, los grupos de 3, de 4 elementos que puedo armar con 6 elementos. Entonces, cada grupo tiene que tener 4 elementos, ¿no? Y ahora lo que yo quiero hacer es, o sea, el grupo tiene 4 elementos. Y yo tengo, para formar esos grupos de 4, 6 elementos, ¿no? Entonces, si yo tengo un grupo, va a tener 4 lugares, ¿no? Entonces, ¿yo qué sé? Yo de esta parte de sin repetición, ¿no? Es como si yo tengo las 6 personas, yo puedo repartir acá las 6 personas. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, hago 6 por 5 por 4 por 3. Es lo mismo que hacer el 6 factorial sobre 2 factorial. Eso están de acuerdo. Pero ¿qué pasa acá cuando yo hago esto? Yo acá tengo, o sea, acá me está importando el orden, ¿no? Y como que a esto le tendrá que como que descontar de alguna forma las distintas, ¿cómo se llama? Le tendré que descontar las distintas, las permutaciones, ¿o no?
Porque, por ejemplo, si justamente o sea, si mi grupo es A, B, C, D, E y F, estos son mis integrantes. Yo, por ejemplo, el grupo A, B, C, D es lo mismo que el grupo A, B, D, C para mí, ¿no? Y entonces, ¿cuántas son las permutaciones, por ejemplo, de 4 elementos? Es este Otro 4 factorial. factorial. Claro, es esto que hicimos acá, ¿no? Entonces, a esto lo que le hago es dividirlo por el 4 factorial. Que acá lo que nos queda es la formulita que uno tenía, ¿no? O sea, de justamente el número combinatorio. O sea, surge de acá. De pensarlo sin repetición en el otro lado y como dividirlo por o sea, sacarle el orden al número que uno tenía antes, ¿no? Que esto es hacer justamente si yo tengo grupos de n elementos que se arman con m elementos. Entonces lo que voy a tener acá va a ser justamente m tomado en n. ¿Y esto qué es? Es el m factorial sobre el m menos n factorial por el n factorial. Y bueno, y justamente con este tipo de, o sea, con estas herramientas es como uno puede encarar los ejercicios, ¿no? Claro, ahora entiendo. O sea, porque por ejemplo, eh, cuando a veces, o sea, la idea siempre es darte cuenta de esto, de que si a mí me están pidiendo una cosa con orden o sin orden, ¿no? Y luego ver si es sin o con repetición. Pero como que, o sea, uno puede, a pesar de que uno no se sepa la formulita esta de bueno, si es M y N, entonces me da esto, si es M y N, entonces me da esto, uno como que lo puede pensar de esta forma, ¿no? O sea, de la manera que más o menos lo hice, ¿no? Sí. Pero bueno, más o menos se entendió. Sí, sí, ahora entendí mejor. Bien. ¿Tenían otra duda? ¿Podemos volver al de las cartas, el primero que... Sí, sí, cero drama. Aquí estamos. Yo al C lo planteo de otra forma y no sé si está bien. ¿Da más o menos da el mismo número o no? A ver. No sé. Yo directamente planteé 13 al cubo por Sí. 2 entre 3. O sea, 3 al cubo, perdón, no al cuarto. Uy, para que se me trabó esto ahora. 13 al cubo Por 13, por 2 entre 13. por 13, o sea, sí, o sea, Sí, 2 entre 13, el combinatorio. sí, Por 4 después. Yo lo pensé como 13, elegís 13 de cada palo. Tenés 13 posibilidades de cada palo. O sea, de 3 palos tenés 13 posibilidades. Y después hay un palo en el que tenés que meter 2 cartas para llegar a las 5. sí, Que ese sería el 2 entre 13. sí. Acá estoy tomando las 5 cartas. Y después lo multipliqué por 4, pero no sé si está bien Estas porque... son, acá estoy eligiendo el palo. ¿No? Aquí estoy eligiendo el palo.
pero estoy eligiendo este palo, ¿no? O Claro. sea, hacer esto es como tomar de 4, o sea, hacer tomo 1 de 4. Sí, yo ese 4 lo puse porque, o sea, no sé si está bien, eso es lo que tengo A duda. ver, Porque, hay que calcular. porque Me 2 entre parece que no. 13 es como decirte un palo. Y después yo ese 4 lo hice pensando en los otros palos también. Porque si ese es un palo, por ejemplo, el picas o algo, después para corazones también tendría la misma fórmula, no más que 2 entre 13 sería corazones, esta vez. No sé si me explico, pero no sé si está bien porque se supone que no importa el orden. Por eso no sé. Claro, pero a ver, yo elijo, aquí estoy eligiendo una cada una y después estoy eligiendo dos de la última. Creo que se está contando de más acá. A ver, porque si uno tiene... ¿Está más grande este número o no? A ver, espérenme un segundo. Porque me parece que sí da más grande, ¿no? Porque, a ver, yo voy a tener 13 factorial arriba sobre 11 factorial, ¿no? 11 factorial por 2 factorial, si no me equivoco, por 4. Entonces esto se me va a ir y acá este 4 me queda un 2 y esto me va a quedar 13 por 12, ¿no? 12 por... Sí, está bien. Sí, es lo mismo. O sea, y acá elijo el palo. Y claro, yo tenía dudas si el 4 Porque ese estaba bien, justamente, porque como se o sea, suponía que porque justamente si vos decís esto, o sea, tenés que más o menos explicar, ¿no? O sea, como así, porque quizás cada uno, uno combinatoria, siempre para contar cosas, como que a veces tiene distintas formas de pensarlo, ¿no? De claro, hecho, esta forma me gusta, me parece linda. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo acá? O sea, este 48 y este dividido 2 justamente me queda el 24, ¿no? Entonces me queda 13 al cubo por 24. Porque justo, bueno, 13 tomado en 1, que es hacer 13 por 12 por 1 factorial. Esto es 1 y esto me queda 13, ¿no? Entonces me queda así. Y esto acá, vamos a, esto vamos a hacer otra manera de C. Justamente lo que estamos haciendo acá, bueno, ya sabemos qué es eso, pero el álgebra de esto es, bueno, 13 al cubo por, acá tengo 13 factorial sobre 11 factorial por 2 factorial. Y esto por 4, ¿no? Entonces, si yo desarrollo bien esto me va a quedar 13 por 12 por 11 factorial, ¿no? Entonces este 11 se me va con este 11, este 2 factorial se me va a ir con un 2 de acá, entonces este me queda 2, y esto me va a quedar 13 al cubo, 13 a la cuarta, perdón, por 24. Entonces me da lo mismo. Sí, está bien la forma de pensarlo.
Alguien está hablando y no escucho. Yo, profe. ¿Podría volver a explicar el C? ¿Cómo lo hizo? O sea, ¿cómo lo hizo él? No, el otro. El mío. Sí, Bien. porque no logro entender algo. Desde el Es principio. así. Sí. Lo que yo estoy haciendo acá es, o sea, este 13 tomado en 1 a la cuarta es bueno hacer, o sea, 13 tomado en 1, 13 tomado en 1, 13 tomado en 1, 13 tomado en 1, o sea, como que yo acá como que estoy eligiendo una carta de cada palo y me tengo que elegir una nueva, o sea, como una quinta carta. Entonces, la quinta carta que yo elijo, ¿no? Lo que me sobra, o sea, hasta ahora de las 52 cartas, saqué 4. Entonces me van a quedar 48. Y de estas 48 tengo que tomar una. Entonces 48, tomo una. Pero ¿qué pasa? Es como que si estuviese eligiendo así, esto como, como que tendría orden. O sea, en el sentido de que yo estoy, en vez de elegir, porque esto, o sea, la carta que elija acá es de alguno de estos otros 4 palos, ¿no? ¿Me seguís o no? Sí, 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 sí. Bien, entonces lo que voy a tener va a ser de que un palo se me repite 2 veces. ¿Viste cuando nosotros hacíamos, por ejemplo, el de cuántas palabras distintas Sí. bueno, se puede justamente escribir con matemática, entonces contábamos las permutaciones de las letras y dividíamos o sea, los factoriales de la cantidad de letras repetidas, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, entonces acá hacemos lo mismo. A esto, o sea, como se me está repitiendo un palo, esa repetición de palo, o sea, que es como si tuviese, o sea, ahora pensamos en 4 letras, ¿no? Y tenemos 5 lugares, entonces la otra, o sea, el otro lugar, se me va a repetir la letra. O sea, va a ser alguna de estas 4, ¿no? Entonces tengo que dividir por ese 2 factorial que me está dando, que me está haciendo repetir las letras, porque yo voy a poder tener, por ejemplo, esta combinación de cartas o esta combinación de cartas, que en definitiva es la misma, ¿no? Sí. Entonces por eso divido por 2 factorial. Que bueno, que 2 factorial es lo mismo que 2, ¿no? Ajá. Y siempre un número, o sea, el n tomado en 1 nos va a dar n. Entonces, bueno, esto te queda justamente más lindo. Esto lo voy a hacer más chiquito. Entonces esto me va a quedar 13 al cubo, a la cuarta, perdón, por 48 dividido 2, que bueno, que es esto de acá arriba. ¿Ahora se entendió mejor? Ah, ahí está, ahora sí. Gracias. Pero estas cosas que hablo a veces, como que sirve que las anoten, ¿no? Para cuando ustedes después estudien y lean ¿cómo se llama? Para que cuando ustedes relean los prácticos perdón, me ahogué. Para cuando ustedes relean los prácticos sepan que estaban contando y cómo, de qué forma. A mí me quedó una duda sobre ese ejercicio. Sí, O sea, sobre las dos formas de hacerlo, porque yo lo había pensado como la primera, como lo que recién estaban explicando, pero no lo había pensado en dividirlo en dos. Y no entiendo por qué la segunda forma en la que no dividimos por dos, sino que elegimos 2 de 13,
como que no sé cómo decirlo, como que nos evita esa parte de tener que dividirlo en dos, o sea, que no se nos repiten las cartas. Y porque, No sé si se a ver, entiende. sí, voy a intentar como responderte lo que pueda como transmitirte. Pero abajo, o sea, vamos a... O sea, acá lo que hacemos es elegir primero las 5 cartas, ¿no? Y ya están todo, como todos los palos. Y luego elijo el palo. Aquí en cambio esta otra forma de pensar es como que, bueno, estoy eligiendo, para cada palo elijo una carta y después elijo como la quinta. Y ahí veo que sí se me está repitiendo un palo, ¿no? Entonces son dos formas de pensarlo. Es como que, o sea, a mí de hecho tampoco se me había ocurrido esta forma, pero está bien justificada, ¿no? O sea, a veces el conteo es como hasta bastante particular. O sea, a veces uno ve un ejercicio de una forma y se puede hacer viéndolo de otra y desligándonos de algunas cosas, ¿no? Pero, pero es como, o sea, como la idea de cómo encararlo. Acá en este caso es como que uno está pensando más en lugares para llenar, ¿no? Y en este caso no es tan así. No sé si te estoy pudiendo responder. Claro, sí, sí, capaz que uno de los lugares se anime mejor. Sí, sí. Yo no entiendo bien el porqué del 4 de la otra forma. Este 4, o sea, hasta acá, es como que lo que uno hace, o sea, hasta acá, lo que uno está haciendo es como sacar como las cartas con los ojos vendados, por así decirlo, ¿no? Y después acá este 4 lo que está haciendo, estás eligiendo el quinto palo que es en el que estás vos sacando estas dos cartas. ¿Se entendió o no? Porque es ese 4. Porque es como decir, bueno, o sea, el palo específico este que yo tengo, que al que le saco dos cartas, van a ser los tréboles. Entonces tengo todas estas formas de hacerlo. O sea, elijo de los tréboles, saco dos cartas y después de los otros tres saco una sola, que es esta parte. Bien, ahora voy con los diamantes. Saco dos de diamantes y ¿cómo se llama? Y saco una de cada una del resto. Después voy con las picas, hago lo mismo, saco dos picas y luego una de cada una del resto. Y luego con los corazones hago lo mismo. O sea, saco dos de los corazones y elijo una de cada una del resto. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Aquí estoy haciendo 4 veces este proceso. Y eso es ese 4, por así decirlo. También se puede pensar de esa forma. Como que estoy sumando esto 4 veces. Claro, porque esto pasa porque no tiene orden, digamos. Claro. Bien. Y después no sé si me podrías mostrar más abajo, porque aplicaste lo de con repetición y sin repetición. Eso Sí. mismo. Estas son las fórmulas del teórico, básicamente. No es Sí, como sí, pero me gustó como resumen. Sí, esto después se va a quedar, o sea, se sube al aula virtual. ¿Pero tenías alguna duda de esto o era para copiar? No, no, era para hacer una captura y copiarlo un poquito me faltó. ¿Alguien tiene otra duda?
Bueno, aprovecho yo entonces, ¿no? Yo tengo dudas, voy medio atrasado, así que No, acá podemos preguntar el ejercicio en el práctico 1 y nadie te va a juzgar. Así que yo para eso están estos espacios. me quedé medio como en el 6 sin saber qué hacer en el de los dados. No sé bien cómo Ese es con... tomar el ejercicio. Sí. Ese es más como más... Bien, en este... O sea, a mí se me ocurrió esta forma de resolverlo, ¿no? Es probarlo por inducción, ¿no? O sea, porque ¿qué hay que hacer? Dice, mostrar si uno arroja un dado n veces. La suma de los resultados obtenidos y suma todos los resultados obtenidos. Entonces, yo tengo el dado, o sea, ponerle tiro un dado y bueno, sumo ese dado. Y bueno, ¿cuáles son las distintas formas que yo puedo, las distintas sumas, bueno, de 1, ¿cuáles son los valores obtenidos? Y bueno, van a ser del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, ahora si yo tengo el primer dado, por ejemplo, el primer dado, o sea, el dado A y ahora el dado B. Voy a tener como, bueno, otros resultados, ¿no? Ahora, y así yo voy a ir haciendo. Ahora voy a hacerlo con n dados. Y voy a tener ciertos resultados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo sí sé y que sí puedo contar, por ejemplo, es cuántas maneras yo tengo de... ¿Cómo se llama? ¿Cuántas formas voy a tener de... no me sale. ¿Cuántas formas cuántas maneras distintas tengo de sumar acá? Porque esto, por ejemplo, yo lo voy a poder pensar como que tengo un lugar y tengo otro lugar. Entonces, en este primer lugar voy a poder poner del 1 al 6 y en el segundo lugar del 1 al 6 y luego lo sumo. Entonces, cada combinación de dos elementos me va a dar un nuevo elemento, o sea, una nueva suma, ¿no? En este caso, los elementos que voy a tener acá van a ser 6 al cuadrado. Y así, con el mismo razonamiento, voy a tener que esto es 6 a la n. ¿Me siguen? Porque acá tengo como en n lugares, cuántas combinaciones distintas se pueden hacer si el conjunto que yo tengo tiene 6 elementos, ¿no? ¿Me siguen o no? Sí, se entiende. Bueno, y ahora lo que me está pidiendo, o sea, esto es como hasta acá. O sea, como hasta acá. Todavía no leí esto. Ahora lo que me pide es decir que hay 6n dividido dos formas distintas de obtener una suma par. O sea, un número es par, ¿no? Si yo lo puedo expresar como 2 por algo. O sea, n, por ejemplo, el número m es par si m va a ser igual a 2 por k con un k perteneciente a los enteros. Esto lo van a ver más adelante, pero como que así anda. Y vamos, déjenme perdón, le vamos a poner, no, n tampoco, t. Bien. Entonces, los números pares, o sea, lo que se me ocurrió a mí para hacerlo es demostrarlo por inducción sobre n. ¿Me siguen? Sí. Porque yo dado n, que es las veces que se arroja un dado, yo voy a tener esta formulita. Entonces lo que hago es digo, bueno,
probémoslo por inducción. Quizás existe otra forma de resolverlo, pero como la que me salió a mí es esta, ¿no? Bueno, entonces caso base, n igual a 1. Entonces, contemos, en n igual a 1, ¿cuántas sumas pares tenemos? Voy a tener el 2, el 4 y el 6, ¿no? Entonces tengo tres formas, o sea, acá voy a tener justamente tres formas de sumar par. Y es lo mismo que hacer 6 a la 1 dividido 2. Entonces se cumple. Bien. Ahora lo que quiero, o sea, suponemos que para cada lanzamiento tenemos, ahora suponemos, verdadero que si realizamos cada lanzamientos, ¿no? Hay 6 a la k sobre 2 maneras distintas de sumar par, ¿no? Entonces acá la idea sería justamente ver de cuántas maneras yo puedo sumar, o sea, cuando hago acá más un lanzamiento, cuántas son las maneras, ¿no? ¿Cómo se llama? De sumar par. ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces ahora déjenme como, o sea, lo que uno tiene acá es que, o sea, si yo llego al paso, o sea, si yo, por ejemplo, voy a tener, este es el paso inductivo, ¿no? Y esta es mi hipótesis inductiva. Entonces déjenme acá hacer como un paréntesis. Si yo tengo justamente, voy a tener mis K sumandos y voy a tener el késimo más 1, ¿no? Entonces, a mí lo que me importa va a ser si esto es par o es impar, o sea, porque ¿qué pasa? No importa si uno del medio es par y el otro es impar y no sé qué. Yo lo que directamente puedo pensar a esto, o sea, como a la suma de los K primeros números, como si fuese un número solo, ¿no? Y luego ver cuáles son las posibilidades para que este otro sea par o impar. ¿Me siguen? Sí, Entonces, o sea, lo que a mí me interesa es decir, o sea, la suma para 2 segundos, cuando tiramos el dado. K más un veces la suma da par si tengo dos opciones. O sea, por ejemplo, si yo tengo un número par, este es un número par. 2 a la, ¿cómo habíamos puesto antes? 2 a la t. 2 por t. Si a 2 por t le sumo, por ejemplo, 2 por m, saco factor común el 2 y voy a tener t más m, que también es un número par.
Y también, por ejemplo, si yo tengo un número impar, esto es un número impar, ¿no? Más otro número impar, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar 2t más 2m más 2. Que esto puedo sacar factor común el 2 y me va a quedar t más m más 1. Esto también esto es par y esto es par, ¿no? Y yo acá tengo par par y acá tengo impar impar, ¿no? Entonces ahora a mí me importa eso. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, entonces la suma de los k elementos es par más que el último sea par, o sea que este es el késimo, el k más 1, ¿no? O que la suma de los k elementos sea impar y que más que el último sea impar. ¿No? ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Bien. Entonces, o sea, este elemento, o sea, esto sabemos, o sea, la cantidad de formas de hacer esto la sabemos. Y ustedes me están diciendo, ¿por qué? Y porque esta es mi hipótesis inductiva, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Vamos más arriba. Si suponemos verdadero, si realizamos K lanzamientos, hay K, C a la K sobre dos maneras de sumar par. Entonces, esto que tengo acá, la suma de K elementos es par, es lo mismo que, o sea, cuántas maneras tengo de sumar esto, ¿no? ¿Hasta ahí vamos o no? No. O sea, lo que yo quiero hacer ahora es justamente ver todas las formas de sumar K más un elementos y que me dé par. ¿Eso sí o no? Sí, eso sí. Entonces, la suma de K más un elementos es par si pasa esto o pasa esto. O sea, que era más o menos lo que habíamos hecho acá. Esto déjenmelo bajar. Esto es como un paréntesis de lo que pensamos recién, ¿no? Bien. Esto así como que me lo creen, o sea, como que la suma de los k elementos anteriores tiene que ser par más un par da par. Y la suma de los k elementos es impar más un impar, entonces da par. Esto sí me lo creen, porque esto más o menos se desarrolla de esta cuentita que hemos hecho acá. ¿No? ¿Me siguen o Sí, sí. hasta ahora sí? Bien. Y ahora lo que quiero hacer sería como contar estos conjuntos, contar como el cardinal de este conjunto de arriba y de este conjunto de abajo. ¿No? Porque si yo sumo el cardinal de este conjunto más el cardinal de este conjunto, yo ya sé cuántas formas tengo de sumar k más 1 veces. Cuántas maneras distintas de sumar par tengo cuando tiro el dado k más 1 veces. ¿No?
¿Estamos o no? Sí, Bien. Y yo tengo, o sea, la hipótesis inductiva, ¿qué era? Sabemos cuántas maneras de sumar cada elemento me dan par, ¿no? Que esto justamente es el 6 a la k sobre 2. Es mi hipótesis inductiva. O sea, bueno, suponemos verdadero que si realizamos cat lanzamientos, hay 6 a la k dividido 2 maneras distintas de sumar par, ¿no? sí, Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora ya sabemos, hasta ahora sabemos esto, por hipótesis inductiva. Bien. ¿Cuántos números pares hay del 1 al 6? 3, Hay 3. O sea, el 2, el 4 y el 6. Entonces esto ya lo sabemos. ¿Cuántos impares hay? 3, 3. O sea, el 1, el, el 3 y el 5. Me limité ahí. Entonces, esto, el cardinal de esto es 3. El cardinal de esto es 3. ¿No? Entonces, bueno, lo que me hace falta saber es esta otra parte. ¿No? Bien. Y, o sea, lo que habíamos contado acá arriba, ¿qué era? Antes. Acá habíamos contado las distintas formas de sumar los n dados, ¿no? Entonces, si yo tengo k dados, hay 6 a la k, perdón, sí, si yo tengo k dados, hay 6 a la k formas distintas de sumar k dados, ¿no? O sea, sabemos, quiero calcular esto. Entonces, sabemos calcular las, ¿cómo se llama? ¿Cuántas maneras de sumar eh, K, ¿cómo? ¿Cuántas maneras de sumar K, de sumar K elementos? ¿No? Se me fue la palabra. O sea, sí. Sabemos calcular. Déjenme copiar esto de acá que está más lindo. O sea, si realizamos K tiradas, K lanzamientos, hay 6 a la K maneras distintas de sumar, ¿no? ¿No? O sea, esto es como por lo que veníamos diciendo antes. Hasta ahí estamos, ¿no? Estos son como todos los casos totales. Y yo acá tengo justamente los casos, acá en la hipótesis inductiva también yo tengo los casos de sumar los pares nomás. Entonces, si yo a los totales le resto los pares, me va a dar la forma de sumar los impares, ¿no? O sea, es decir, la suma de los K anteriores es impar
k anteriores números es impar. Esto va a ser igual a la cantidad de formas de maneras de sumar k lanzamientos, y esto restado la suma de los k anteriores números es par. O sea, estas son las formas, ¿no? O sea, la cantidad de maneras también. ¿Se entiende o no lo que estoy haciendo acá? Más o menos. ¿Se acuerdan o sea, lo que estoy haciendo acá es decir, ¿cuántas formas totales tengo o sea, que estoy tomando como todas las maneras posibles de sumar k números, ¿no? O sea, ¿cuántas sumas distintas tengo? Y acá estoy diciendo la cantidad de maneras de que la suma sea par. Y acá estoy diciendo la cantidad de maneras de que la suma de los k anteriores números sea impar. O sea, esto yo no lo sé. Es como que estoy pensando en el complemento, ¿no? ¿Se entiende o no? O sea, yo desconozco un evento, entonces en vez de contar el evento directo, lo que hago es como contar que el evento no ocurra, ¿no? Y que el evento no ocurra es esto. A los totales le resto, o sea, al total, o sea, cuento en los que no ocurre, que sería que la suma da par, y se los resto al total de eventos, que sería este. ¿Se entiende o no? Es como cuando decíamos, hay un ejercicio que dice justamente las distintas formas de... Está más adelante igual. En el 17, por ejemplo, cuando o sea, cuando el hombre M y E y M no pueden estar juntos en la misma selección. O sea, es como ese tipo de... Es, por ejemplo, como el 14D, que uno en vez de contar, ¿cómo se llama? Cuando tengo un estudiante determinado y un profesor determinado, o sea, en vez de contar cuántas formas hay de que no estén, cuento en las formas en las que los dos están y se las resto al total. Acá sería como lo mismo. O sea, yo quiero justamente los impares, entonces cuento la suma de los pares y se los resto al total. ¿Se entiende? Sí, Ahora sí se entiende, ¿están seguros? sí, sí, sí. ¿Los demás? Sí. Bien. O sea, la idea es esa, es como, solamente que acá o sea, lo que uno escribe es como más, pero, o sea, la idea que tenemos es la misma. Entonces, esto yo sé que es 6 a la K, menos esto, que cuánto, esto déjenmelo poner al revés, así queda como pedagógicamente más lindo.
Entonces, esto que tengo acá es 6 a la k menos 6 a la k sobre 2. Y Lucas, ¿y este de dónde sale? Esto es por hipótesis inductiva, ¿no? ¿Esto que me va a dar? Me va a dar 6 a la k sobre 2. Entonces ya calculamos verde. Y tenemos todo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, hago, o sea, 3 por 6 a la k sobre 2, que aquí estoy contando impares, por ejemplo. Estoy contando los 3 impares. Y aquí estoy contando las sumas impares, ¿no? Y ahora más 3 de los números pares por 6 a la k sobre 2, que esta es la hipótesis, que estos son las sumas pares de k elementos anteriores. Y acá es lo mismo, son las sumas impares de k elementos anteriores. ¿Se entiende? Entonces tengo 3 de una cosa más 3 de una cosa, son 6 de la cosa. En este caso es 6 a la k sobre 2. Y bueno, y ahora se suman los exponentes de igual base, entonces me queda 6 a la k más 1 sobre 2. Y con eso termina la inducción. ¿Se entendió o no? Sí, O sea, la parte como que hay que dar un pasito es esta, la de bien cómo ver de sumar par o impar, porque después esto otro, o sea, esta idea también es buena, y acá estamos medianamente simple, de que a veces lo que yo quiero contar, que es esto, no, es como que no tengo, eh, no tengo cómo contarlo bien, pero sí yo puedo contar el total y puedo contar un subconjunto que es el contrario que quiero contar. Entonces, bueno, se lo resto, entonces me da lo que yo quiero contar. ¿Quedó claro? Los demás. Uy, perdón, cerré Estamos a 21. Sí, se guardó todo. Ahora vuelvo a compartir pantalla. Bien, perfecto. Y- ¿Tienen alguna otra duda? Yo, Sí. en el 11. Porque no, ahí llegué a, a una forma, pero ya después ya ahí no sé cómo seguir ya. Sí, este lo habíamos visto la clase pasada y yo me había confundido, pero sí. Eh, Vamos primero, a ver, decime qué pensaste. Solamente llegué a poner 6 factorial sobre 2 factorial por 2 factorial y por 2 factorial, y ahí ya, no me, y ahí me quedé trabado nomás. Claro, o sea, acá lo que estás contando, o sea, esto, aquí estamos contando como las distintas formas de hacer como si tuviésemos AA, DB y CC, ¿no? Como las distintas palabras que se puede formar con esto, Sí. ¿no? Ujú. Pero acá lo que me importa justamente son los números de 6 cifras. Y nosotros habíamos visto que justamente que, por ejemplo, este número es de 5 cifras, ¿no? O sea, como que este no vale entre estos números de 6 cifras. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Bien, entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Contemos cuáles números empiezan con 0, ¿no? Y se pueden formar ahora, o sea, los números que comienzan con 0 y se forman con
los dígitos 0, 1, 1, 2, 2. O sea, con los otros es como que si a esto directamente le saco un dígito y en vez de pienso los de 5 cifras, los de 6, ahora pienso los de 5, ¿no? O sea, contar los los números que comienzan con 0 y se forman para los otros 5 dígitos, es decir, bueno, o sea, siempre voy a tener fijado el 0 en el primer lugar y voy a tener que contar los otros 5 lugares. ¿Estás de acuerdo? Sí. Bien. Entonces lo que hago es decir, lo que hago acá es decir, bueno, o sea, si ignoro este 0, es lo mismo que contar los 5, o sea, los números de 5 cifras que pueden formarse con estos 5 dígitos. ¿Y eso cuánto da? 5 factorial. Claro, es 5 factorial sobre las permutaciones del 1 y del 2, factorial, sí, que es por 2 2 factorial sobre 2 factorial. Bien. Y ahora, esto se lo tengo que restar a este número que tengo acá. ¿Estás de acuerdo? Porque estos son los que no quiero, porque son los de 5 dígitos. Ajá. ¿No? Entonces a estos lo resto. Pero ¿qué pasa? Vos me podés decir acá, che, pero Lucas, ¿y qué pasa con los de 0, 0 y 4 dígitos acá? O sea, porque estos también los quiero sacar, ¿no? Ajá. ¿Estás de acuerdo o no? No entendí. O sea, acá solamente tengo o sea, acá tengo los de 6 cifras, todos. Pero también tengo los que tienen 5 cifras y los que tienen 0, 0, por ejemplo, así, que estos tienen en realidad 4 cifras. Hasta acá, con esto, supuestamente hemos contado estos, ¿no? Sí. Bien. Pero dentro de lo que estamos contando acá, sucede lo mismo. También estoy contando los que van a empezar con este otro 0 que me está dando vueltas acá. Entonces, en realidad, lo que estoy contando acá no es solamente esta parte, sino que estoy contando estos dos casos. ¿Se entiende o no? Sí, 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 sí. Bueno, y con esto el número cierra directamente. Y este es el número, los distintos números que se pueden formar de 6 cifras. Porque acá en realidad estoy restando. Vamos a... Entonces, esto que estoy haciendo acá, perdón, vamos a hacer así. Resto los números de 5 y 4 cifras. ¿Se entiende? Sí. Profe, Sí, ¿por qué están incluidos los de 4 cifras en los de 5? porque voy a tener, por ejemplo, este número, ¿no? Y este número es de 5 cifras. Ah, listo. Gracias. Y voy a tener estos también, los de 4 cifras, porque tengo estos ceros adelante. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Quedó claro este? Sí, sí, sí. Me quedó claro. Gracias. De nada. Yo tengo una duda con el 20A. O sea, sé que hay que utilizar binomio de Newton y todo, pero lo que no llego a probar es propiamente el 2K. O sea, probar que todo eso es 2N. O sea, sé que tengo que utilizar binomio de Newton. Sí, a ver, ¿y el binomio de Newton, ¿cómo era?
era, era sumatoria de 0 hasta n del combinatorio ¿De i quién? entre n De I. por a elevado a la n menos i por b elevado a la i. ¿Y esto que era igual? Eso era igual a más b elevado al cuadrado. ¿Al cuadrado? La n, perdón. A la N. ¿No? Ahí está. Bien. Entonces déjame escribir esta parte. O sea, si tomo, vamos a hacer el A. Si tomo A igual a 1 y B igual a 1, tenemos. Sí, escucha, yo lo planteo así también. El problema es que cuando reemplazo, por ejemplo, en la sumatoria, Sí. no queda en claro de que el resultado de la sumatoria sea 2 elevado a la n. No sé si me explico. Eso quedaría en claro por O inducción, sea, pero es una inducción larguísima y... no, esta igualdad vale. Esto ya lo demostraste en el teórico. Ah, Vale, no tenemos que hacer inducción acá. pero con eso lo estaría demostrando nomás. O sea, con poner Claro. n más 1 elevado Yo a la sé n, que, o sea, igual. yo ahora esto, o sea, el 2 a la n es lo mismo que 1 más 1 a la n. Eso lo sabemos. Y ahora pensando, si tomo a más b en la fórmula, perdón, vamos a hacerlo más lindo. Entonces acá lo que hago es decir a igual a 1, b igual a 1 en la fórmula del binomio de Newton. ¿No? Este es el binomio de Newton. Bien, entonces, ¿qué me queda? Me va a quedar la sumatoria de i igual 0 a n, el combinatorio ni, de 1 en este caso, a la n menos 1, perdón, menos i, por 1 a la i, ¿no? ¿Y esto qué es? O sea, cuando tengo 1 se suman las bases, pero 1 a cualquier cosa da 1, entonces esto me da 1. Se me va a quedar como esta sumatoria nomás, ¿no? Claro. Bueno, ¿y esta sumatoria qué es? Por recursividad voy sacando 1, entonces esto me queda i igual de 0 a n menos 1, de n para i, más n tomado en n, y así voy sacando 1 por 1. O sea, y lo que me va a terminar quedando va a ser lo que quiero. N, o sea, si voy sacando desde el de arriba, me va a quedar como la suma al revés, ¿no? N tomado en, ¿cómo se llama? Acá en n menos 1. n menos, perdón, sí, me limité. Y así sucesivamente hasta n tomado en 0, que es lo que quiero, ¿no? Sí, yo lo que voy es que no se hace obvia la igualdad ahí en la sumatoria, pero si Esta igualdad vale... sí, ¿no? Esto ya lo demostraste. Sí, sí, sí. Lo que yo quiero decir es que esa sumatoria no es obvio de que sea igual a 2 elevado a la n. O sea, si tomás esa sumatoria sola nomás. ¿Cómo que no sé si obvio? Y porque n entre n es 1. No. Sí, n entre n es 0. No, 1, perdón. N entre n es 1. Más n menos 1 entre n es n. Claro, pero vos ya la tenés demostrada con esta fórmula. O sea, con esta fórmula. Esto ya lo tenés demostrado. ¿O no? O sea, este Sí, pasito me lo crees, ¿no? sí, sí. Este pasito de acá me lo crees, ¿o no? Sí, lo que yo iba es que la sumatoria, o sea, no queda en claro, si tomaron, por ejemplo, si tomaron la sumatoria sola, no queda en claro que el resultado de toda esa operación va a ser 2 a la n, pero está bien, si 2 a la Claro, o n es sea, es que 1 esto elevado a la n, no lo vas a poder calcular nunca, ¿no? Porque no sabes cuánto es n. claro, por O inducción sea, como supongo que que... saldría, pero no, sería muy complicado, ¿no?
Claro, pero ya tenés esta fórmula que, o sea, la idea del ejercicio es que uno como que se familiarice con la fórmula del binomio, más que nada. Bueno, entonces con eso estaría, o sea, con plantear eso solo estaría. Sí, Bueno, gracias. o sea, porque acá cuando, o sea, te entiendo lo que vas con, como que te queda con ese sabor de que no está siendo demostrado, pero en realidad sí, ¿no? O sea, como que esto es lo que estás demostrando por inducción. O sea, vos ya en algún momento gastaste plata en demostrar esto por inducción. Entonces, esta igualdad ahora no gastas plata en demostrarla por inducción. Ya la gastaste antes, ahora usas la fórmula. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No sé si es la respuesta que querías, pero Sí, era esa la duda que tenía. Si había que hacer inducción para mostrar que esa sumatoria era igual a 2 a la claro, n, no. o si con eso ya bastaba. Claro, no, porque acá uno ya demostró eso por inducción. Entonces está. O sea, la fórmula del binomio no la usa. Eso va a pasar, o sea, a lo largo de la carrera seguramente van a tener fórmulas que tienen una n o cosas así y uno directamente las usa ya. O sea, reemplazando justamente los A y los B con las hipótesis que, que se cumplen, ¿no? Y con el B pasa lo mismo, ¿no? Sí, pero el B es un poquito más obvio que da 0, o por lo menos para mí, porque, o sea, las combinatorias entre impares van a dar un número negativo y las combinatorias entre pares van a dar un número positivo. No sé si me explico. O sea, para mí es más obvio de que se Sí, anulan todos pero los los términos de pares, eso. o sea, pero los pares pueden ser más grandes que los impares y te da. Sí, pero en todos los casos se van a terminar anulando. O sea, se va a terminar anulando. En los casos en Sí, el que... o sea, justamente este caso particular sí, porque justamente los coeficientes binomiales son como simétricos, ¿no? Sí, en el Porque, caso en el que n sea par, incluso se anulan entre los entre los que deberían tener simetría, se anulan. sí, Entre los coeficientes binomiales con simetría se anulan entre sí. sí, Eh, pero era eso. Está, gracias. bien. A mí me quedó una duda sobre el ejercicio anterior, no el 20, sino el 11 creo que era. Sí, Yo lo planteé de otra forma, en el que dije, bueno, no sé cómo explicarlo. Mi pensamiento fue, bueno, el primer lugar, digamos, o sea, el primer dígito no puede ser 0, y tengo 2 ceros. Entonces digo, bueno, eso, o sea, esos 2 ceros se los resto a mi total de números que tengo ahí, digamos, que son 6. Entonces digo, bueno, para el primer lugar tengo 4 posibilidades. Los 2 unos o los 2 dos. sí, Y a partir de ahí dije, bueno, me quedan 5 lugares y bueno, y eso sí se pueden ir variando, digamos. Entonces digo, bueno, es 5 factorial sobre 2 factorial sí, o sea, 3 veces 2 factorial, digamos. O sea, 2 factorial, 2 por 2 factorial por 2 factorial. No sé si está bien pensado, ¿sí? a ver. Para el primer caso, yo tengo 4 números, pero en realidad lo que tendré que tener acá serían, o sea, como que, o sea, nos podemos desligar o sea, lo que podemos pensar acá es que yo tengo, o sea, puedo poner el 1, el 2 o el 0, ¿no? Directamente. Entonces, lo que se me ocurre a mí para hacerlo como de esta otra idea es decir, bueno, en primer lugar tengo dos opciones nomás, el 1 o el 2. ¿Estás de acuerdo? Sí, o sea, si no tomamos en cuenta que No, se claro, repiten, sí. porque a mí justamente yo después saco las formas en las que los números
se repiten. ¿No? Claro. Bien. Entonces ahora lo que quiero... Como me habías dicho, o sea, el primer lugar lo saco, o sea, el primer lugar no elijo no elijo un cero, y después para el resto sí. Claro, porque si el primer lugar, digamos, no es cero, después los demás sí, porque no me, digamos, Claro, no pero me es que, quita. ojo que acá también hay que pensar lo mismo. O sea, acá se nos divide en casos esto. ¿Por qué? Porque acá estamos contando cuando yo tengo, a ver, claro, no, acá ya directamente se me murieron los casos en los cuales tengo un primer cero, entonces no se me complica cuando tengo dos ceros. Sí, tenés razón. Y después, Tengo una duda. En ese ejercicio solamente hay que determinar la permutación de los números de 6 cifras que nos dan, ¿o no? ¿cómo? Que en ese ejercicio solamente tengo que permutar los números de 6 cifras. Obviamente que no empiece con 0, porque si no, no serían de 6 cifras. Y nada más. No entiendo tu pregunta. Claro, porque yo no entendí cómo lo había explicado antes con esto de A, B, B y C, C. Y se me hace más fácil hacerlo como lo hizo, creo que se llama Micaela, porque lo único que hizo es ver las formas de permutar el número. Claro, yo lo veo más directo así, ¿no? Porque es como los de las palabras. Es lo mismo, solamente que acá tengo dígitos. Pero tengo que descontar dígitos. Bueno, pero acá lo que estoy haciendo justamente es dividirlo por 2, o sea, por este 2 factorial, que es el que me está permutando acá esto. O sea, yo le Y podría, ahora, perdón. O sea, yo, por ejemplo, ¿cómo? si pongo 4 por 5 factorial y todo eso sobre, bueno, los dos factoriales de ahí abajo, sí se podría poner 4, digamos. O tengo que poner que es por 2 y, o sea, como habíamos dicho, digamos que tenemos en realidad dos posibilidades en vez de 4 A ver, en o primer sea, lugar. déjeme pensarlo de esta forma. O sea, el 4 acá me parece que sería directamente mejor pensarlo sin las repeticiones. Entonces voy a tener dos formas. Voy a poder poner el 1 o el 2. Y ahora, para el resto, a mí ya no me importa qué número pongo. Entonces voy a tener que contar las permutaciones, que en este caso sí, son 5. Pero acá lo que voy a hacer es dividirlo por las permutaciones del 2, que son las que me... No, perdón, del 0. O sea, estas son las permutaciones del 0. Y acá voy a tener las permutaciones o sea, en este caso sería del número que elijo. Que no elijo. En primer lugar. ¿No? O sea, porque acá ya estoy eligiendo un número. Entonces el otro acá ya me queda fijo. ¿Se entiende o no? Claro, sí, O sí. sea, si yo pongo un 1, entonces la combinación esta va a tener dos ceros. O sea, esto, dos ceros, otro 1 y dos 2. Entonces, cuando elijo este, estoy eligiendo el otro acá. Que acá se me permutan, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Y ahora esto, déjame pensarlo. Creo que sí, que está bien.
O sea, da, pero justamente porque estás dividiendo por este 2, que en realidad es lo mismo que pensarlo así. Pero hay que ver si da lo mismo que arriba, ¿no? O sea, si esto es equivalente a esto. A ver, O sea, déjame. ¿Cómo? perdón, la única duda que me queda es, o sea, pensándolo un poco más, me queda la duda de por qué no el tercer 2 factorial, digamos, porque al fin y al cabo sí estoy usando dos números iguales. No sé si se entiende. Por ejemplo, ponerle que en el caso, elijo el caso de que el primer número es 1. Después, en las otras, en el 5 factorial, se me repite el 1, porque lo estoy tomando también. Ese segundo 1 que tengo. Sí, a ver, déjame pensarlo un ratito. Claro, pero creo que acá no va 4. Acá va 2. Claro, no, pero no nos daría ahí. No, creo que aquí estamos contando de menos. Creo que está pasando eso. O sea, yo creo que tu propuesta lo que tiene es como que estás contando de más, creo. A ver, porque vamos a... ¿Esto qué es? Va a ser 6 factorial sobre 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, menos 2 factorial, 5 factorial sobre 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. Estoy multiplicando y dividiendo por 2 factorial, ¿no? Que es un 2 en realidad. Déjenme desarrollar esto un toque. Que esto en realidad es 2. Y acá, ¿qué tengo? Acá voy a tener 4 por 5 factorial. Entonces, perdón, 6. ¿No? Entonces, esto me queda 4 por 5 factorial. Sí, tienes razón. Pero quizás la forma de pensarlo, o sea, el número da. Porque lo que estoy haciendo es directamente, pongo uno de los 4. O sea, no me cierra el número da, ¿no? O sea, es justamente el mismo número que te dio a vos. ¿No? Es este. ¿Me seguís? Claro, sí, sí. Pero hay que ver, a ver, déjame ver en las notas si lo tengo escrito de otra forma. O sea, el número da, pero quizás la justificación es como más útil, ¿se entiende? Porque además este número está desarrollado, entonces este ya pierde la información que tenía cuando nosotros lo escribimos arriba. ¿Me explico? No, ahí me perdí un poco. O sea, cuando uno ya desarrolla un número, por ejemplo, si yo te digo hay 260 formas de algo, vos me preguntás, ¿y cómo lo contaste? Y no sé, hay 260 formas. ¿Se entiende? Como que acá Claro. este número acá, como que no está la información implícita que estaba en este otro que teníamos acá arriba. ¿No? Entonces, Claro. quizás haya una forma de justificar que este número también cuenta lo mismo, pero quizás no me está convenciendo a mí ahora. Y capaz está en pensarlo en que, digamos, ese 4 toma los números como que son todos distintos. No sé. Como hacemos, digamos, cuando aplicamos la fórmula de que es con orden y sin repetición. Por ejemplo, cuando hacemos con palabras, que decimos, bueno, tenemos, no sé, 10 letras y bueno,
cierta cantidad de letras se me repiten. Entonces ahí abajo ponemos las permutaciones de esas letras. No sé si se entiende. Sí, Capaz que... pero acá cuando estás eligiendo o sea, cuando estás eligiendo estos 4, como que o sea, me hace ruido que lo... Sí, es que tenés razón. O sea, porque para el primer lugar directamente elijo uno de los 4, que no es ninguno. Y luego pienso o sea, pienso lo que pensábamos arriba. Sí, tenés razón, está más abajo o más arriba. O sea, pienso esto, ¿no? Como las distintas combinaciones de cómo se llaman las formas de hacer un número de 5 dígitos con esto. O sea, un número de 5 cifras con estos dígitos. Sí, ahora me convencí de nuevo, perdón. O sea, acá, o sea, ahora sí, ya lo vi. O sea, acá es lo que dijiste. Elijo ¿cómo se llama? Un dígito entre el 1, el 2 y el 2, ¿no? Y luego acá cuento las combinaciones. ¿Cómo es? Las formas de hacer números de 5, ¿cómo es? De 5 cifras con los dígitos 0, 1, o sea, como que tengo que restar el que ya elegí acá, ¿no? Pero se entiende, ¿no? O sea, con el 1, 1, con el 0, 0, con el 1, 1, 2, o que es lo mismo que hacerlo con el 1, 2, 2, ¿no? Claro, ¿Se sí. entiende? O sea, pero porque yo ya elegí, acá ya estoy eligiendo un dígito, entonces me sobra el otro. Que eso justamente es el 5 factorial sobre 2 factorial, 2 factorial. Y después a esto lo tengo que dividir, o sea, todo este número lo tengo que dividir también por otro 2 factorial, que es el que me está alternando el dígito que elegí acá con el que elegí acá. ¿No? Claro, pero Entonces, entonces... ese ¿cómo es sería? el 2 factorial, ese otro por el cual divido. Es Claro, este 2 y que me estaba ahí, sobrando a mí. Y también está la forma que yo había pensado recién, ¿no? O sea, como decir, en vez de tener 4 dígitos y que se me alterne directamente elijo 2, o sea, para el primer lugar elijo 2, y para el resto pienso los de 5 cifras, pero me evito o sea, dividir por este 2 factorial abajo. Entonces voy a tener 5 sobre 2 factorial, 2 factorial. ¿Se entiende? Esta es otra tercera forma de hacerlo. Pero la tuya también está bien. Ahora la entendí. pero en ¿Quedó ese... claro? ¿Te mareé más? ¿O sí te pude justificar cómo? sí, 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 ¿Cómo? en esa última forma capaz que no sería 4 factorial, porque digamos, de nuevo volvés a contar un número que vas a repetir, si tenés el 5. En mi tercera forma, Sí, no. O sea, porque acá lo que estoy haciendo directamente es, como que acá estás repitiendo los números, ¿no? sí, Entonces como que tenés que como que no me sale. Al estar repitiendo los números, después tenés que como que sacarle esa repetición en algún momento, ¿no? claro, claro, claro. O sea, en realidad ahí debería ir 4 sobre 2 factorial, digamos. Claro Sacándole un que 2 factorial al 5, digamos. sí, o sea, este 2 factorial, perdón, iría como, o sea, en realidad va acá. O sea, pero me explico, o sea, porque estás como contando algo que está como entre estas dos cosas. No es como que es un evento o el otro, ¿se entiende? Sí, O sea, como que bueno, se multiplica y bueno, lo ponemos acá.
es como, no sé si vos estabas, pero era lo que pasaba con las cartas, ¿no? No, entré más tarde con lo de las cartas. Claro, porque acá en este, o sea, en este tenemos, o sea, tenemos una baraja de 52 cartas que tienen 4 palos, picas, corazones, diamantes y tréboles, ¿no? Y el C dice, o sea, yo saco 5 cartas y tengo que decir que tengo al menos una carta de cada palo, ¿no? Entonces, había una forma en la cual elijo una carta de cada palo, ¿no? Y elijo una repetida, ¿no? O sea, elijo una de cada palo y la otra le elijo del resto. Pero acá me va a estar pasando esto de que esta carta primera que yo elijo y esta última la puedo estar eligiendo, o sea, repitiendo el palo. Entonces, la mano que sea esta o esta mano son la misma. Entonces tengo que dividir por 2. ¿Se entiende? Este 2 que está como acá abajo, que es bueno, es el 2 factorial en realidad, es esto mismo que uno está haciendo acá de dividir por 2. O sea, no es como no es una información que respecte a este 4 ni a este número. ¿Se entiende? Sí, sí. Es como, bueno, estoy contando de más y bueno, y le tengo que sacar esa parte, pero no es como que respecta a cómo estoy contando las cosas que ya conté. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Lo que no termino de entender es por qué la tercera forma no contaría ese 2 factorial, porque de igual manera lo estás contando. No sé si se entiende cómo lo estoy pensando. O sea, yo digo, bueno, en la tercera forma, elijo el 1 primero. Claro, en esta tercera forma no quiero el 0. O sea, no le veo, o sea, acá lo que le estás haciendo es como verle, espérame que diga las palabras correctas. Acá con este 4, vos lo que estás haciendo es verle orden y diciendo como que acá le estás viendo orden a los números. Y además tenés repetición. Pero a mí la repetición no me importa. En cambio, acá abajo, yo directamente no estoy viendo la repetición de los números. Es como tener 2 remeras iguales, indistinguibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo la remera blanca, tengo una remera blanca, tengo 2 remeras blancas, por ejemplo, y una verde, y tengo un jean, ¿cuántas formas distintas tengo de vestirme? Sería hacer como lo que vos estás haciendo acá arriba, es decir, bueno, tengo 3 formas distintas para la remera. Tengo 3 formas distintas para la remera. A ver. No, no me va a salir el ejemplo para decírtelo bien. Claro, pero creo que ahí lo entendí. O sea, con el 2 le está sacando la repetición del Yo primer lo que número. o sea, pero lo que te quiero transmitir es que yo en vez de contar estas 2 remeras blancas, estoy contando una sola. Porque para mí es lo mismo. ¿Cuál remera es? ¿Se entiende más o menos? Claro, sí, sí. Por eso pongo el 2 y ya no necesito contemplar eso de que los números se me cambien. Porque el otro ya va a estar determinado. ¿Se entiende? Sí, sí, creo que sí. Bien. Si alguien no tiene otra duda. Alguien preguntó a las 8. No sé si se fue. No, no se fue. Están, mira, en trabajo en clase, o sea, en el Classroom, hay un apéndice que dice consultas y está mi nombre, Consultas Lucas Cardachi. Ahí las estoy subiendo y además de eso, las estoy subiendo a YouTube. Ahí está el link en el que está ¿cómo se llama? Está el playlist en donde están subidas. Y ahí también están subidas las notas.
Usualmente las estoy subiendo los fines de semana, que es como en donde en la casa no se usa tanto internet, así se suben más rápido. Pero bueno, nada, eso. ¿Alguien tiene otra duda? ¿O